el formato físico ha muerto. El pasado 1 de julio de 2026, PlayStation anunció que a partir de enero de 2028 dejará de producir juegos físicos para sus nuevos lanzamientos. No es un rumor, no es rumor de foro ni especulación de youtuber alarmista. Está en el blog oficial de PlayStation, tiene nombre y apellido. La producción de juegos físicos de todos los juegos que se lancen en consolas PlayStation terminará en enero de 2028. Después de esa fecha, los nuevos juegos solo existirán en PlayStation Store y en tiendas de formato digital. Esto no solo enfureció a quienes ya estaban decepcionados de Sony por sus decisiones cuestionables en los últimos años, despertó un debate profundo y complejo sobre la propiedad y el futuro de las consolas. El primer juego víctima de esto es el tan esperado GTA VI. Su edición física no trae disco, trae una caja con un código de descarga dentro. Es literal una caja vacía. Miles de personas han estado opinando, quejándose, alarmadas por lo que el futuro de la industria les deparará a los videojuegos. Mientras que unos alegan que acabar con los juegos físicos es acabar con la propiedad, otros afirman que, tal como ocurrió con la música y las películas, es el siguiente paso natural hacia un mundo moderno. Pero yo creo que ambos están entendiendo mal el verdadero problema. Y antes de decirte por qué, quiero llevarte por el camino completo que me llevó a esa conclusión. Porque esto no empezó el 1 de julio de 2026, empezó hace más de una década. No es sorpresa para nadie que desde que las PC gamers se popularizaron cambiaron completamente el panorama. La accesibilidad y la capacidad de personalización fueron algo tan contundente que incluso en ese momento hicieron temblar a los fabricantes de consolas. En 2013, Valve intentó llevar esa filosofía a las salas de estar con las Steam Machine, 14 fabricantes, modelos desde $500 hasta $6,000. La promesa de meter una PC gamer disfrazada de una consola abajo de tu televisor. Salieron en 2015 y para 2018 Valve había retirado en silencio de la sección de su propia tienda. Un fracaso. Y esto importa porque desmiente algo importante. La migración hacia lo digital no fue una marcha sin resistencia. Valve, que es el rey indiscutido de lo digital al día de hoy, no le funcionó. No le funcionó intentar reemplazar una consola física, al menos no en su primer intento. Ese mismo año, 2017, pasaron cosas que definieron la década. Nintendo lanzó el Switch apostando fuertemente por el cartucho físico en pleno auge digital. Y funcionó, se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Por su parte, Microsoft lanzó Xbox Game Pass, por $10 al mes, acceso a más de 100 juegos. Fue el prototipo de la pregunta que todos terminaríamos haciéndonos: ¿para qué comprar si puedo acceder? Después de una muy exitosa PlayStation 4 y la revolución del Nintendo Switch, no parecía que las PC gamer fueran un peligro inmediato, sino un equilibrio dentro de un complejo ecosistema que aprendía a coexistir. Sin embargo, llegó la novena generación de consolas: PlayStation 5, Xbox Series X y más recientemente Nintendo Switch, y no pasó nada. En 2020, por primera vez, ambos fabricantes ofrecieron oficialmente una versión sin lector de discos, la PlayStation 5 Digital Edition y la Xbox Series S, una supuesta opción más económica. Y fue entonces que el mercado empezó a tratar al formato físico como ese extra que encarecía los juegos. Y 5 años después, en noviembre de 2025, pasó algo que nunca había pasado en la historia de ninguna de las dos marcas. Una consola costaba más cara que en su propio lanzamiento. La Xbox Series X subió un 30%, mientras que la PlayStation 5 estándar un 10%. Recuerden esto, porque aquí es donde empieza el principio del fin. El precio excesivo de la PlayStation 5, la falta de juegos durante toda la generación, el auge de los juegos como servicio y la interminable guerra de la exclusividad no hicieron más que entregar cosas a medias, y los jugadores lo notaron. Xbox vio el panorama y creó Game Pass en su momento, tratando de adaptarse a una nueva realidad, brindando eso que los jugadores querían: un precio factible, entretenimiento y libertad.
Steam rápidamente se coronó como el rey. Las ofertas, los precios accesibles, la posibilidad de jugar según las capacidades económicas de cada persona fueron su carta ganadora. Durante años nos dijeron que el formato físico estaba muriendo porque la gente ya no lo quería, que era una reliquia, un capricho nostálgico de coleccionistas incapaces de aceptar el cambio. Pero, ¿y si la realidad fuese mucho más compleja? Desde los 90, el precio de un juego AAA subió en escalones, casi siempre atado al cambio de generación de consola. 881 pesos, aproximadamente $50 en los 90, 1050 pesos, como $60 en Xbox 360 y PlayStation 3. El propio CEO de Ubisoft lo confirmó públicamente diciendo que sus grandes juegos tendrían ese precio igual al de la competencia. Y aquí hay que ser honestos, porque este no es un video hecho con rabia y sin sustento. Hay analistas que, ajustando por la inflación, argumentan que ese salto a $70 se queda corto. Que si siguiéramos el ritmo real de la inflación desde 2013, un juego debería de costar más de 1,400 pesos o $76 al día de hoy. Así que no, el precio por el software por sí solo no es la única razón. Pero el hardware es otra historia completamente distinta. En abril de 2026, Sony subió el precio de la PlayStation 5 y la PlayStation 5 Pro en todo el mundo. La razón, dijeron textualmente, presiones persistentes en la economía global. La razón real, más específica, los fabricantes de memoria están priorizando chips para centros de datos de inteligencia artificial por encima de las consolas, porque ahí es donde está el dinero ahora mismo. Es decir, que la consola que quieres jugar es más cara porque la industria de la IA le está quitando su lugar en la fila. Y en México esto no es una abstracción. Una PlayStation 5 cuesta estándar en una tienda entre 14 y 15 mil pesos. El salario mínimo general en 2026 es de 315.04 pesos al día, unos 9.582 pesos al mes. Esto significa que la consola a precio de lista equivale a más de 44 jornadas completas de trabajo con salario mínimo, sin contar comida, sin contar renta, sin contar absolutamente nada más. Entonces, ¿qué pasa cuando juegos como el GTA 6 anuncia que su versión Ultimate, que en realidad es solo el juego completo, va a costar 2,008 pesos? ¿Qué pasa cuando una consola cuesta el equivalente a varios meses de trabajo para una familia promedio? ¿Qué pasa cuando estudiar, trabajar, pagar renta y llegar a fin de mes se vuelve más importante que comprar el lanzamiento de moda? La gente no abandonó al formato físico porque lo odiara, lo abandonó porque dejó de poder permitírselo. Steam no conquistó el mercado porque los jugadores se despertaron una mañana y decidieran que ya no querían más cajas, discos o colecciones. Steam conquistó el mercado porque ofrecía algo que el resto de la industria olvidó hace mucho tiempo: precios, ofertas, accesibilidad, la posibilidad de esperar un par de meses y comprar 5 juegos por el precio de uno. Se olvidaron del jugador. Porque cuando el dinero no te sobra, hay prioridades. No eliges lo que más te gusta, eliges lo que puedes pagar. Y sí, sé lo que muchos de ustedes estarán pensando. Bueno, si el cambio a digital es más económico, pues hay que dejar que suceda. Parece lógico, pero es una visión simplista. Simplista al nivel de, si hay pobreza, impriman más dinero. Porque no es solo una guerra entre lo físico o lo digital, es la conexión que sentimos con lo que adquirimos, y es ahí donde entra el segundo problema. En 2014, Ubisoft lanzó The Crew, un juego de mundo abierto que necesitaba conexión constante a internet. En diciembre de 2023 lo retiraron de las tiendas, y en abril del 2024 apagaron los servidores para siempre. ¿Qué significa? Que si compraste el disco físico de The Crew, el disco y la caja es todo lo que tienes hoy día en tu estantería. Lo que uno de los demandantes llamó en la propia demanda legal como plástico inútil. El disco existe, el juego no. 2 jugadores demandaron a Ubisoft en California y la respuesta de la compañía fue clarísima: nunca tuviste el juego, tuviste una licencia limitada de acceso. En enero de 2024, el propio director de suscripciones de Ubisoft dijo con todas sus letras: los jugadores deben acostumbrarse a no poseer los juegos digitales.
Esto ya no es una teoría de conspiración, es la posición legal oficial de una de las compañías más grandes de la industria, dicha en voz alta y sin pena ni reparo alguno. Pero justo en este momento existe un movimiento, uno que probablemente conoces y si no, te lo presento. Su nombre es Stop Killing Games. Más de 1.3 millones de personas en Europa firmaron una iniciativa ciudadana para obligar por ley a que los editores mantengan jugables los títulos que ya vendieron. Llegó hasta la Comisión Europea y el día 16 de junio de 2026, 2 semanas antes del anuncio de PlayStation, por cierto, la Comisión Europea la rechazó, la calificó de desproporcionada y lo hizo poco después de reunirse a puerta cerrada con Ubisoft y la patronal del sector, sin invitar a los organizadores de la iniciativa. ¡Qué coincidencia!, ¿verdad? Cada que compramos algo, decidimos no comprar otra cosa. Cada compra representa tiempo, esfuerzo y dinero. Y cuando las compañías entendían eso, te hacían sentir que esa decisión había valido la pena. Los juegos físicos eran eso, una caja con materiales de calidad, un diseño trabajado, un disco con el arte del juego grabado, y si nos vamos todavía años más atrás, hasta un pequeño manual con curiosidades, trucos, ilustraciones o datos interesantes. Se sentía el cuidado con el que trataban a los jugadores, se sentía que detrás de ese producto había alguien diciéndote gracias por tu compra. Pero esta transición rompe con todo eso, lo cambia por un frío: si no te gusta, lárgate. Hay algo todavía más grande que la propiedad individual, más grande que la copia de tu videojuego favorito, y es lo que le pasa a la memoria completa del medio cuando desaparece lo físico. La Video Game Story Foundation hizo el primer estudio serio sobre esto en 2023. Analizaron una muestra de 1500 juegos lanzados en Estados Unidos antes del 2010. El resultado: 87% de los juegos están fuera de circulación, en peligro crítico de desaparecer por completo. Solo el 13% sigue disponible legalmente de alguna forma. Para ponerlo en perspectiva, esa tasa de pérdida es comparable a la de las grabaciones de audio de antes de la Segunda Guerra Mundial, y ligeramente peor que la del cine mudo estadounidense. Estamos perdiendo videojuegos al mismo tiempo que perdimos películas de hace 100 años. De toda la biblioteca de Game Boy, solo el 5.87% sigue en circulación. Cuando cerraron las tiendas digitales de 3DS y Wii U, la mayoría de lo que quedaba simplemente desapareció. ¿Por qué esto es importante para el tema de hoy? Porque lo físico, con todos sus defectos, dejaba un rastro. Un disco en una estantería, una tienda de segunda mano, en la colección de alguien, sobrevive a que una compañía decida apagar un servidor. Una licencia digital no hace eso. Cuando la compañía decide que el juego termina, y no hay estantería que lo salve. Ahora ni los juegos físicos van a existir, y quizá esa sea la parte que las grandes compañías siguen sin entender. Cuando millones de personas migran a una alternativa más barata, no siempre es porque la prefieran, muchas veces es la única que les queda. Y cuando esos millones de decisiones forzadas se acumulan durante una década, la compañía no ve una crisis de poder adquisitivo, ve una tendencia de consumo, y convierte esa tendencia en la justificación para eliminar las alternativas. Eso es exactamente lo que el comunicado de Sony dice, que la decisión responde a la preferencia por el contenido digital, superando ampliamente a la de los discos físicos. Como si esa preferencia hubiera nacido del vacío, como si no hubiera una década entera de precios subiendo, salarios estancados y opciones desapareciendo una por detrás de esa preferencia. Confundieron necesidad con preferencia. Y si bien esto puede sonar como el comentario de alguien que no acepta que las cosas cambien, también vale la pena preguntarnos: ¿quién decide esos cambios? ¿A beneficio de quién? Nosotros no elegimos. Nos dejaron sin opciones. Y quiero aclarar que esto no es una carta de odio a la industria de los videojuegos, porque sería muy fácil, después de todo lo que acabamos de ver, cerrar este video señalando a un culpable, poner una cara: Sony es la villana, Ubisoft es el villano, o quien quiera que sea, y quedarnos tranquilos con esa versión de la historia de el consumidor indefenso contra la compañía multimillonaria malvada.
Pero la industria y la economía son temas complejos, mucho más complejos que blanco y negro. Ni Sony, ni Microsoft, ni Valve, ni Nintendo son villanos en esta historia. Son compañías tomando decisiones dentro de un sistema que empuja a todas en la misma dirección. Costos de fabricación que suben, chips que se pelean con la industria de la inteligencia artificial, accionistas que exigen crecimiento trimestre tras trimestre. Esto no absuelve sus decisiones, pero tampoco las convierte en una conspiración diseñada para hacerte daño a ti específicamente. Lo que estamos viendo hoy no es la maldad de 4 empresas, es el síntoma de algo más grande y más difícil de señalar con el dedo. Un mundo donde el poder adquisitivo de la gente normal lleva años estancado, mientras todos los demás, consolas, juegos, renta, comidas, sigue y sigue subiendo. Y esto no es nuevo, es básicamente la historia de la humanidad. Personas tomando decisiones buenas, malas, dentro de un mundo que jamás deja de cambiar. Nosotros solo estamos viviendo esta versión de la historia en nuestra propia generación. ¿Quién sabe qué le deparará al futuro de esta industria y si algún día logrará recordar a aquellos que jugamos por placer? Porque quizá el formato físico no murió el día que PlayStation dejó de fabricar discos. Quizá empezó a morir el día que dejamos de poder elegir. Muchas gracias por llegar al final de este video. Si te gustó, házmelo saber con un me gusta o con tu suscripción. Si quieres ver más videos así, déjame un comentario con el tema de tu interés. Yo soy Trovador Insomne y nos vemos